Bendiciones, muy buenos días a su devocional. Los invito a que vayamos al libro de Salmos, capítulo 27, desde el versículo 1 al 3. Salmos, capítulo 27, versículo 1 al 3. Si aún no tienes tu Biblia en tu mano, puedes pausar el video. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levantan guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. Primeramente quiero destacar que este es el Salmos 27, escrito por el rey David. A simple vista podemos destacar algunos puntos claros que David quiere dejar por entendido en su encabezado al decir: el Señor es mi luz, la fortaleza de mi vida. Y prácticamente pudiéramos pensar, o es muy fácil decir, simplemente que el Señor es nuestra luz, la fortaleza de nuestra vida. Ahora, ¿bajo qué contexto o qué estaba pasando alrededor de la vida de David cuando él trajo o cuando él dijo estas palabras que no solamente reflejan quién Dios es, luz, salvación, fortaleza y vida, no solamente quién Él es, pero también quién es Dios en medio de las circunstancias adversas en la vida de sus hijos? Y eso es lo que David está buscando a dar a entender. ¿Cómo yo puedo, hablando de David, puedo descansar en medio de aquellas adversidades, en medio de los malhechores, en medio de mis enemigos y en medio de aquellos que acampan en contra de mí? Y David trata de establecer estas dos preguntas que, aunque van mano a mano, son preguntas que debemos de hacernos. Número uno, ¿a quién temeré? ¿A quién temo el día de hoy o a qué temo el día de hoy? ¿Cuáles son aquellas circunstancias que se presentan en nuestra vida que nos llevan al temor? Sabemos que quizás nos encontremos en un tiempo de enfermedad o quizás nos encontremos en un tiempo de sufrimiento donde quizás hemos perdido el trabajo en el cual estuvimos por tantos años. En algunos casos, otras cosas que causan temor quizás son problemas familiares, problemas matrimoniales, problemas con nuestros hijos y aún problemas en el diario vivir y en el contexto en el que se encuentra tu país. O quizás, como he hablado con algunas personas, la circunstancia en la que se encuentra el mundo el día de hoy. Enfermedades, inestabilidad económica, todas estas incertidumbres traen a nosotros aquella pregunta de ¿a quién temo? A eso se refiere David en el contexto cuando él se pregunta ¿de quién tendré temor? Pero la segunda pregunta también nos lleva a cuestionar y a pensar ¿por qué tememos? ¿De quién tendré temor? Es la segunda pregunta. La primera pregunta es ¿a quién temeré? ¿Y por qué David hace estas dos preguntas? Bueno,
La realidad es que ante la luz de que aquel Señor, aquel quien gobierna, David usa la palabra Señor 2 veces en el versículo 1, el Señor, el Señor. ¿Quién es este Señor? Bueno, en palabras de David, Dios es quien da luz, Él es mi luz en medio de la oscuridad, en medio de la dificultad, cuando no sabemos qué decisiones tomar o a dónde ir, o cuando todo parece salirse de control, el Señor es mi luz. Segundo, el Señor es mi salvación. Y no solamente David está hablando de que Él es su salvación en medio de la guerra, pero también el Señor es su salvación porque Él es quien sostiene su vida y la vida eterna es sostenida por Dios. Específicamente y especialmente y únicamente en la vida de aquellos que por medio de la fe han venido a descansar en aquel gran Salvador, Redentor, en el cual nosotros hoy conocemos como la promesa, aquel quien entregó su vida por nosotros, quien es nuestro Señor Jesús. Aquella gran esperanza a la cual nosotros podemos descansar, aquel quien es abogado en los cielos por nosotros, aquel Señor que gobierna sobre nuestra vida y que sostiene nuestra vida en sus manos y que dijo que nadie la arrebatará de sus manos. Aquel gran Redentor hermoso es aquel en el cual, cuando la incertidumbre llega a nuestro corazón, podemos descansar porque nuestra vida no solamente es sostenida por Él en el ahora, pero también es sostenida por Él en el ahora para la eternidad. El descanso del creyente se encuentra en el hecho de que si contra mí se levantan guerras, a pesar de ello, yo estaré confiado, dice David, y esta confianza viene porque el Señor es la fortaleza de su vida. En el contexto de fortaleza, cuando David piensa en fortaleza, en aquel tiempo, las ciudades se encontraban rodeadas de aquellas paredes altas, aquellos muros altos, con un atalaya que vigilaba. A veces habían 4 atalayas en cada esquina, que vigilaban todo el alrededor de estas murallas altas, estas fortalezas bien construidas, que se hacían para que cuando los enemigos llegaran no pudieran penetrar fácil y atacar a aquellos que vivían en aquel reino o en aquella comunidad. Y David expresa que la fortaleza de su vida es el Señor, aquel quien gobierna, aquel quien protege, aquel quien cubre, aquel quien guarda su vida en medio de las adversidades, en medio de las vicisitudes. Dice, aunque un ejército, no solamente lo lleva al contexto de los malhechores, adversarios y enemigos, pero dice, aunque un ejército venga contra mí, no temerá mi corazón. La esperanza del creyente y la confianza del creyente se encuentra en aquel gran Dios maravilloso que sostiene nuestra vida en Cristo por la eternidad. Mi querido hermano que me escuchas, o hermana, si quizás te encuentras pasando una situación difícil, quiero dejarte saber de que puedes venir delante de tu Señor y traer, como dice Filipenses 4:6-7, y traer aquellas ansiedades de tu corazón y presentarlas ante Él, aquel en quien por medio de la sangre de Cristo tenemos acceso al trono de la gracia para poder clamar, para poder pedir y para poder confiar en aquel que sostiene nuestra vida. Y no hay mayor gozo, así como David,
que saber de que el Señor es tu luz, es tu salvación, es tu fortaleza en medio de tu vida y en medio de toda situación adversa. Así que te invito a que pongamos nuestra confianza en aquel eterno Cristo que sostiene nuestra salvación. El Señor te bendiga y espero que seas ministrado por la palabra de Dios. Déjame orar por ti. Padre, gracias por este tiempo. Ayúdanos, Señor, en medio del temor, en medio de las circunstancias adversas en las cuales nos encontremos, a que podamos confiar de que Dios es quien sostiene, de que tú, oh Cristo, eres quien sostiene nuestra vida eternamente en el ahora, con vistas a la eternidad. Así que ayúdanos a descansar en medio de todo problema y ayúdanos, Señor, principalmente a buscar de esta luz, la cual es tu palabra, la cual nos ilumina en medio de las situaciones difíciles de la vida. Oh Cristo, tú dijiste, en el mundo tendrán aflicción, pero confiad, porque yo, Cristo, he vencido al mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga.